Bienvenidos a nuestro programa. De nuevo estamos aquí reunidos para ese compartir y ese intercambio de opiniones, de criterios, de experiencias que de alguna manera nos ayudan a enriquecernos y nos ayudan también a abrir miras, a tener las miras abiertas, a tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos para poder escuchar y los labios bien abiertos para poder compartir. Eso es una tarea hermosa que es uno de los objetivos de nuestro programa y que de alguna manera quiere también favorecer el que ustedes lo puedan hacer a lo largo de su vida, con la familia, con los amigos, con todos los grupos de personas con los que puedan encontrarse a lo largo de los días. Hoy tenemos con nosotros a Luis que nos ha hecho una carta en la que no plantea ninguna cuestión, ningún problema, no plantea ninguna pregunta, simplemente hace una reflexión en voz alta sobre algo que es fundamental en la vida del cristiano, evidentemente, no solo en la vida del cristiano, en la vida de cualquier persona, porque habla de la vocación, y la vocación es algo esencial en la vida de cualquier persona. La vocación profesional va a marcar tremendamente el desarrollo de la persona, su maduración, su crecimiento. No de la misma forma, evidentemente, aquel que está haciendo un trabajo que ni le gusta, ni lo siente propio, ni apenas tiene cualidades para hacerlo, no es lo mismo que aquel otro que desarrolla un trabajo a un nivel vocacional, es decir, un trabajo porque en él se siente perfeccionado, se siente que va creciendo, se siente que va madurando y así va realizándose a sí mismo y va alcanzando un grado de madurez que no podría alcanzar si no fuera así. La vocación, pues, en cualquier nivel es importante. En el nivel humano, porque desarrolla al hombre, desarrolla a la persona, y en un nivel cristiano, porque evidentemente lleva a completar la tarea de Cristo en la Iglesia y lleva a ser presente de alguna manera también de muy distintas formas, lleva a ser presente la tarea y la misión de la Iglesia en su desarrollo natural, porque evidentemente no es lo mismo una vocación sacerdotal o una vocación monástica que una vocación matrimonial. Para todo hace falta vocación. Aquel que tiene una llamada al matrimonio, el matrimonio, si va adelante, no le va a ir bien, porque no tiene capacidades para ello. Luis nos habla un poco de todo esto. Vamos a escucharlo. Apreciado Padre Director, podríamos decir que en Dios hay tantas vocaciones como personas y que toda vocación se da en la Iglesia y es para la vida y la misión de la Iglesia. Se trata, por tanto, de vivir la propia vida como respuesta en la Iglesia a la llamada de Dios. Esa respuesta podrá ser en el matrimonio, en el celibato apostólico, en medio del mundo, en el ministerio sacerdotal o en la vida monástica o consagrada. Las circunstancias exteriores nos van hablando, nos van situando y la luz del Espíritu Santo nos guía para que sea posible llegar a discernir una posible llamada peculiar o específica. Ya aquí Luis nos recuerda pues esas distintas llamadas. La vocación o llamada al matrimonio. Él le llama también una segunda llamada el celibato apostólico en medio del mundo. Sí, la persona, como es el caso, por ejemplo, de las vírgenes consagradas. Sí, personas que asumen un celibato, que asumen una castidad por prestar un servicio determinado, pero siguen siendo laicos, siguen viviendo en su casa, con su trabajo, con su sueldo, viviendo un poco como ellos consideran, pero hay un índice de consagración a Dios y de entrega incondicional a Dios para una tarea y un servicio dentro de la Iglesia. Después está el sacerdote, el monje o el religioso. Bien, sigamos. No existe un vocaciómetro. Cuando una persona se plantea en serio la posibilidad de seguir una vocación específica en la Iglesia,
y ese planteamiento no le deja indiferente, no le parece ajeno, sino que le afecta de tal modo que entiende que no puede dejarlo de estar frívolamente, puede ser indicio de que Dios llama y que hay que discernir en conciencia. Hay que preguntarse qué es lo que siento, qué es lo que vivo, qué es lo que hay en mi corazón, por qué siento esto, qué es lo que quiero, qué es lo que pretendo, aunque a veces uno ni lo quiere ni lo pretende. No sería el primer caso en el que resulta y acontece que alguien tiene una llamada del Señor para ser sacerdote, para ser monje o para ser un religioso, y resulta que no quiere. Y entonces se está ahí como peleando, pues igual como Moisés y Dios en la zarza ardiente. Dios me envía a Moisés al faraón y Moisés dice, no, mira, yo es que soy tartamudo, yo no puedo, voy a hacer el ridículo, yo no puedo hacer nada, mira, y Dios le dice, yo te mando. Sí, pero y así Moisés sigue discutiendo con Dios y al final siempre Dios tiene razón. Eso es incuestionable, porque el Señor es la verdad, nosotros andamos a medias con la verdad, no siempre la descubrimos tal cual es. Y al final Dios venció, diríamos, en ese diálogo. Moisés lo comprendió y aceptó. Bien, aunque haya personas que están así en esas condiciones, aunque pase eso, pero lo normal es que cuando uno experimenta una cierta llamada a seguir una vocación específica en la iglesia, como decía Luis, no sea frívolo con ello, sino que busque la forma de responder a esa pregunta inicial, a ese, diríamos, sentimiento interior, aunque no es propiamente un sentimiento, pero ese sentir, mejor, ese sentir interior que le atrae, que le conduce hacia una opción de vida determinada. Sigue diciéndonos Luis. Hablaba no hace mucho con un universitario sobre su vocación y su posible entrega. En cierto momento, para rechazar esa posibilidad, me dijo como quien descubre la clave de un malentendido. A ver si va a tener algo que ver con todo esto, que mis padres sean buenos cristianos, que desde muy pequeño haya amado y conocido mi vocación cristiana, que dispusiera de los medios necesarios para mi formación. Es cierto que las circunstancias externas no son el único criterio para discernir una vocación específica, pero sí uno de ellos. Evidentemente, nuestras causas, todas las circunstancias exteriores que envuelven nuestra posible vocación, no son banales. Todo ha tenido que contribuir, todo ha sido una piedra más de ese edificio que soy yo. Y yo soy yo con una vocación determinada porque esa vocación es el camino en el que yo voy a ser feliz, es la manera de vida en la que yo voy a realizarme como persona y como cristiano, y es la manera de vivir en la que yo voy a perfeccionarme en la fe y en la que voy a alcanzar, diríamos, como dice el Evangelio, la plena bienaventuranza, es decir, la felicidad completa. Luis dice, ¿no nos estará faltando interiorizar más los dones recibidos? Una buena interpretación de los acontecimientos de nuestra vida a la luz de la fe favorece y facilita el descubrimiento de la vocación. Es decir, todo contribuye a todo en nuestra vida. Todo nos hace bien o nos hace mal. No hay nada que nos deje indiferentes realmente, porque todo nos obliga a una actitud favorable, una actitud desfavorable o una actitud indiferente, es decir, de indiferencia, de dejar hacer, dejar pasar, dejar que la cosa vaya. Pero en cualquier caso, una actitud nos hace tomar una actitud frente a las cosas. Por eso, cuando uno ha recibido una formación cristiana,
de verdad, y cuando uno ha vivido su vocación cristiana verdaderamente, es muy probable que detrás encierre, muy probable no, es seguro que encierra una vocación. Ahora, esa vocación, como hemos dicho, puede ser múltiple. Puede ser vocación al matrimonio, puede ser vocación al celibato en el mundo, vocación al sacerdocio, la vida monástica, la vida religiosa, la vida consagrada. Puede ser cualquiera de ellas. Pero lo que está claro es que influye, es que incide. Porque yo no soy un murciélago. Yo soy una persona con una formación asumida, vivida y contenida en mí con todo su esplendor. Sigue diciéndonos Luis. Verdaderamente tenemos una visión muy chata de la realidad cuando no caemos en la cuenta de que la providencia de Dios va llevando a cada uno suavemente, sin grandes estridencias, por caminos ordinarios y a veces hasta casuales, hasta situarnos en condiciones de entender la llamada y de responder a ella. Es decir, en el refrán castellano diríamos: Dios escribe recto aunque tenga renglones torcidos. Es decir, Él va ayudando, Él va siguiendo nuestro camino y Él va poniéndonos señales. Nosotros podemos hacer caso a esas señales o podemos no hacer caso a esas señales, pero Él va poniéndonos señales. Si nosotros las seguimos, llegaremos a un punto en que nos plantearemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero nos lo plantearemos con naturalidad, no teniendo ningún pensamiento extraño. Nos lo plantearemos con naturalidad y nos daremos cuenta cómo a lo largo de la vida Dios ha ido poniéndonos señales y haciéndonos seguir por el camino recto, o a veces por un camino dando muchas vueltas porque somos un poco testarudos y no queremos mojarnos los pies con nuestra vida, es decir, comprometernos con nuestra vida. No queremos mojarnos con nuestra vida, no queremos asumir responsabilidades, nos dan miedo. Muchas veces es el gran problema. Hoy, en estos días, en este tiempo, los jóvenes se casan bastante más tarde de los que se casaban hace unos años. ¿Por qué? Porque no quieren asumir responsabilidades, porque les da miedo las responsabilidades. Pues lo mismo ocurre a nivel vocacional. Antes se entraba en el seminario o en una congregación religiosa o una vida monástica a los 16, 18 años, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos. Hoy normalmente ya se toman decisiones a bastante más edad. Antes se casaban a los 20, 21 años, ahora se casan a los casi 30 o alguno más de 30. Es decir, las cosas han ido cambiando porque la gente joven de hoy, por el tipo de vida que vive, por el ambiente en que se encuentra en la sociedad, por todo lo que hay en su entorno, no es fácil para asumir responsabilidades y compromisos. Tienen miedo a comprometerse. Tienen miedo a comprometerse porque no saben lo que va a ocurrir después. Quieren, por otra parte, unas certezas que tampoco están, las tienen que construir ellos. La certeza está en la propia vida. La certeza está en tu decisión. La certeza está en que tú sigas el camino adecuado. La certeza está en que tú vayas viendo florecer, viendo crecer la hierba en el campo, en tu campo, y viendo cómo florece. Dice también, por ejemplo, si Dios llama desde toda la eternidad a alguien por el camino de la vida consagrada, difícil será que llegue a tomar conciencia de esa vocación y responda si nunca ha visto ni tratado con un religioso. Y eso es verdad. Muchas veces se toman decisiones equivocadas a nivel vocacional y uno se marcha al seminario porque piensa que Dios lo llama. Y después abandona el seminario porque se da cuenta que no lo llamaba a ser sacerdote secular. Pero si no tiene opción para conocer una vida religiosa o una vida monástica, normalmente no la elegirá y a lo mejor ese es el camino por el que Dios le llama. Y entonces Dios tiene que dar muchas más vueltas
hasta que llega el momento en que el joven o la persona se da cuenta de que había una llamada a una vida monástica o a una vida religiosa y no a un sacerdocio diocesano, o a la inversa, evidentemente. Es lógico por eso que el descubrimiento y maduración de la vocación se dé muy frecuentemente cuando uno se encuentra en un ambiente que lo favorece, entre personas que pueden ayudar a discernir lo que Dios quiere y acompañar ese precioso camino, a lo largo de ese precioso camino. Para ese discernimiento, tradicionalmente, se admiten 3 señales fundamentales, sigue diciéndonos Luis, las mismas que inclinan a una persona a escoger un oficio o trabajo determinado y no otro, o una carrera universitaria y no otra. Son las condiciones, el tener las condiciones adecuadas para poder vivir esa vida y el no tener impedimentos que dificulten vivir esa vida. Y por último, el querer. Evidentemente, si yo descubro que tengo una vocación a la vida monástica, pero yo resulta que no sé estar callado, no tengo cualidades para la convivencia, hacia la convivencia al nivel que se vive en la vida religiosa o en la vida monástica. Soy un individualista, voy a mi aire. Evidentemente tendré muy difícil confirmar que hay una llamada a la vida monástica, a la vida religiosa, porque la vida religiosa o la vida monástica lleva consigo, como dice Hechos de los Apóstoles, tener un solo corazón y una sola alma con los demás miembros de la comunidad con la que comparto 1024 horas del día. Si no soy capaz de tener un solo corazón, una sola alma, si me cuesta convivir con otros, si me cuesta compartir, si no tengo cualidades para abrirme, en fin, hay muchísimas cosas que lo harían imposible. El no tener cualidades. El tener impedimentos también, porque a veces uno tiene un carácter muy duro, o un carácter un poco ácido, o es de expresiones violentas, o de expresiones agresivas. Evidentemente eso es un impedimento. Junto a ello otros tipos de impedimentos. A veces son las propias enfermedades que uno puede tener, le dificultan. Leía el otro día a alguien que se reincorporaba a una vida religiosa con 75 años, la misma vida religiosa que abandonó a los 18 por estar enfermo de una enfermedad insuperable. Resulta que al final superó la enfermedad y ahora en su ancianidad ha vuelto a regresar a la orden de la que salió, porque ahora, aunque anciano, sí puede llevar esa vida religiosa. Bien, nos dice así, y sigue diciéndonos Luis, muchos pueden tener condiciones y no tener impedimentos para realizar una u otra carrera o tarea profesional, y lo que al final decide es el querer. Porque es verdad, en el fondo querer es poder, y querer vence los impedimentos, vence las dificultades. Quizá no todas, pero sí una gran parte. Con la vocación pasa un poco lo mismo. Una cosa es clara, y es que Dios no llama sin dar al mismo tiempo las cualidades necesarias. La carencia de las condiciones o aptitudes necesarias indica que no hay vocación. Moisés, que decíamos hace un instante, le oponía a Dios la razón de que era tartamudo y que entonces se enganchaba al hablar y entonces el faraón y la gente se reiría de él. Bien, ante ese impedimento, Dios le dio la solución. Dios le puso al lado a Aarón para que fuera Aarón quien hablara lo que Moisés dijera. Es decir, Dios siempre te da los instrumentos, las cualidades, las condiciones necesarias para aquello, para lo que te llama. Dios nunca pide a nadie que tire una pared,
rompiéndose la cabeza contra la pared. Dios, diríamos, da una pala excavadora para que subido encima de la pala tire la pared. Lo otro sería matarse a sí mismo, sería un suicidio, y Dios no quiere suicidios. Supuestas estas condiciones, dice Luis, habrá que tener en cuenta que la presencia de la gracia vocacional se manifiesta en la recta intención por parte de la persona. Es decir, yo quiero, yo estoy dispuesto, Señor. Y a partir de ahí, actuar para ir acercándome a la vocación a la que Dios me llama, ir buscando el acompañamiento espiritual, ir buscando la persona que me ayude a ver claro, que me ayude a entender lo que sea entendible, que me ayude a comprender cómo son las cosas, y ahí, pues bien encontrándome con la mujer adecuada o con el hombre adecuado, bien encontrándome con el sacerdote adecuado o con el monje o con el religioso adecuado, ir descubriendo e ir reafirmando en mí esa llamada del Señor. Termina diciendo Luis, basta una causa suficiente, con la fe y con la esperanza de que Dios, nuestro Señor, no nos abandonará en nuestro camino de amor. Porque a fin de cuentas, toda vocación no es una profesión, no nos equivoquemos, está claro. Eso es algo que tenemos todo claro. Toda vocación es una llamada a vivir por amor de una manera determinada. El esposo o la esposa con su cónyuge correspondiente. Los que están consagrados a Dios, a vivir esa experiencia de amor de Dios y a compartirlo con los demás según la vocación a la que ha sido llamado. El que sea sacerdote como sacerdote diocesano, el que sea religioso como religioso, el que sea monje como monje. Son tres maneras diferentes de vivir un mismo amor, tres formas distintas de vivir un mismo amor, pero que si las fundes las tres, pones una al lado de la otra, entenderás perfectamente lo que es el amor de Dios, que juntando con estas, que reuniendo estas tres vocaciones y reuniendo el celibato en el mundo y el matrimonio, verás completamente cómo es el amor de Dios por el hombre, cómo es el amor de Dios por ti. Y tú, siendo parte de una de esas vocaciones, experimentarás en tu corazón cuán grande es el amor que has sentido por ti, que te ha llamado a la vocación y te ha llamado al estado de vida en el que tú vas a ser feliz. No nos olvidemos, la vocación no es algo añadido. La vocación es la llamada de Dios que sabe lo que nos conviene a cada uno, que conoce cuál es el camino de nuestra felicidad y entonces nos llama, nos dice cuál es la vocación para que nosotros podamos seguirlo y podamos ser felices. Bien, y hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que esta reflexión de Luis nos haya ayudado también a clarificar cosas, a comprender aspectos de la vida cristiana y sobre todo a darnos respuestas a nosotros mismos para no vivir como extranjeros, digamos como ignorantes, sino vivir lo que tenemos, vivir la llamada que Dios nos ha hecho con todo el corazón, con toda la fuerza del ser. Que el Señor os bendiga.